Hola chicos, hoy vamos a empezar a situar algunas ideas centrales de un texto eh, que permite introducirnos en lo que serían los principales conceptos o ideas de un enfoque como manera de entender al aprendizaje, que es el enfoque constructivista. Este texto es de Mario Carretero y justamente es introductorio a las ideas más importantes de este enfoque. Se llama ¿Qué es el constructivismo? Entre otros elementos retoma aquellos elementos que tienen en común o que comparten ciertos sistemas educativos, más allá de las diferencias de los sistemas educativos en los distintos países. Él se encuentra con una paradoja, o él ubica al menos una paradoja, que va a estar directamente vinculada en la pérdida de motivación y de interés de los estudiantes, tanto en los contenidos como en las actividades que la escuela ofrece. Y plantea que en la medida en que aumenta, digamos, avanzan las edades y el desarrollo cognitivo o intelectual, disminuye el interés y la motivación en estos aprendizajes. Entonces, lo que plantea él como paradoja es que cuando los estudiantes poseen una mayor capacidad cognitiva e incluso mayor información sobre determinados temas, su rendimiento y su interés es bastante menor. Bien, en torno a esto se va a preguntar si se trataría en estos casos, o si podríamos hablar en estos casos, de un fracaso escolar, o más bien se trataría de la desconexión entre la actividad habitual que estos estudiantes, niños y adolescentes realizan en su vida cotidiana y que tiene que ver o que está directamente vinculada a sus intereses, y los contenidos de la escuela, ¿no? Los contenidos de la escuela se van tornando cada vez más formales y más académicos, y eso de alguna manera los torna poco vinculados a las condiciones cotidianas o a los intereses cotidianos de la vida de estos estudiantes. Bien, va a retomar también conceptos y aportes que ofrece la psicología y que se van a traducir en algunos principios de intervención educativa que aparecen presentes en los distintos diseños curriculares. Dentro de estos principios que van a tener que ver con las capacidades y las disposiciones del sujeto basado en investigaciones de la psicología evolutiva y de la psicología de la educación, va a ubicar algunos como a tener en cuenta, ¿no? A la hora de eh, enseñar, a la hora de educar, ¿no? Se debe partir del nivel de desarrollo del alumno. O sea, no podemos enseñar sin considerar cuál es el nivel de desarrollo de nuestros estudiantes. También plantea que otro de los principios es que debemos asegurar siempre que se pueda construir un aprendizaje que sea significativo. Posibilitar también que los alumnos puedan realizar aprendizajes significativos por sí mismos, por sí solos, de manera autónoma, y procurar que puedan modificar los esquemas de conocimiento. También que logren establecer algún tipo de vínculo o relación entre los esquemas de conocimientos o los conocimientos previos que ellos ya poseen y los nuevos conocimientos que se están intentando enseñar y que se buscan aprender. Estas propuestas, ¿sí?, ponen en marcha muchas veces actividades y decisiones que no solo se orientan a la adquisición de un conocimiento, sino también a poder formar o educar para que los estudiantes puedan lograr construir ciertas herramientas que le permitan resolver problemas y poder generar habilidades que tengan que ver con una capacidad crítica.
La mayoría de estos principios se pueden considerar como parte de este enfoque que es el enfoque constructivista de aprendizaje. ¿Qué es el constructivismo?, se va a preguntar el autor. ¿Podemos hablar de un constructivismo o tendríamos que referirnos a varios constructivismos? Él va a enumerar los aportes de 3 autores que se pueden enmarcar dentro de este enfoque. Son Piaget, Ausubel y Lev Vygotsky. Bien, la psicología cognitiva actual presenta también elementos en común en sus aportes teóricos, ¿sí? Y estos autores van a tener algunas ideas o elementos comunes por el hecho de enmarcarse en esta concepción constructivista. Una noción central de este enfoque es la noción de esquema. El constructivismo va a sostener que los sujetos, en sus aspectos tanto cognitivos como en aspectos sociales o en su dimensión afectiva, no son meros reproductores de el ambiente, ni son tampoco el resultado de disposiciones internas, innatas, sino justamente que devienen de una construcción que va a resultar de la interacción de ambos factores. Es decir, que el sujeto va a construir su conocimiento y va a construirse a sí mismo a partir de la interacción de ciertas disposiciones innatas y también de su relación con el medio. Ambiente, disposiciones internas que van a estar siempre mediadas por la acción del sujeto. El conocimiento entonces para este enfoque es una construcción y no es una copia de la realidad. Pero ¿cómo se realiza en el sujeto o cómo este sujeto lleva adelante esta construcción? Bueno, lo hace a partir de esquemas de conocimiento, esquemas que le permiten conocer que él posee y que construye justamente también en relación con el medio, ¿sí? Como a través de la acción sobre este. El sujeto actúa sobre el medio y va a ir construyendo estos esquemas de conocimiento. Esquemas que además se irán modificando a lo largo de su desarrollo, ¿sí? Nos referimos a una acción o actividad cognitiva que es orientada y que es intencional. Esta construcción va a depender fundamentalmente de 2 aspectos. El primer aspecto es la representación mental que nosotros podemos tener de esa nueva información que estamos recibiendo, que vendría a ser, en términos más sencillos, nuestros saberes previos, ¿no? Sobre eso que vamos a construir, sobre esos nuevos conocimientos. Y también el otro factor del cual depende esta construcción es la actividad externa o interna que nosotros pongamos en marcha, que nosotros vayamos desarrollando. Los esquemas entonces son herramientas del conocimiento, ¿sí? Que nos permiten comprender situaciones de la vida cotidiana, que nos permiten comprender el mundo, que nos permiten significarlos. Los esquemas son entonces una representación de una situación concreta o de un concepto interno, ¿sí? Que puede transferirse o que puede aplicarse a situaciones que sean iguales o parecidas. Estos esquemas pueden ser simples o complejos, más generales o más especializados. La acción o relación de nosotros con el mundo siempre supone una mediación, siempre es una relación mediada por estos esquemas o representaciones que poseemos y que vamos a ir modificando en esa interacción. La representación, la comprensión, la significación que nosotros tengamos de ese mundo va a depender justamente de estos esquemas.
pero estos esquemas a su vez irán cambiando e irán complejizándose a lo largo del desarrollo del sujeto. Hay desde esquemas simples de acción a esquemas que son esquemas conceptuales, que son más amplios, que son más complejos que los anteriores y que también requieren de otras capacidades, ¿no? En este caso como la capacidad semiótica o la capacidad simbólica, que tiene que ver con nuestra capacidad de representar. Muchas veces contamos con algunos esquemas que son inadecuados respecto a ciertas nociones científicas que queremos aprender y a pesar de haber estudiado estas nociones, seguimos interpretando esa realidad según estos esquemas. Y de esta manera realizamos o tenemos una interpretación que a veces puede ser incorrecta. Va a hablar también el autor aquí del desarrollo de la inteligencia y la construcción social. Y para referirse, ¿no? a este tema, va a tomar en cuenta los aportes y las ideas de algunos autores que ya mencionamos, como son Piaget y Lev Vygotsky. Bien, la inteligencia va a atravesar ciertas fases cualitativas distintas según lo que plantea la teoría de Piaget, ¿no? Introduce Piaget esta idea de las fases de la inteligencia que se diferencian en sus cualidades a lo largo del desarrollo de diferentes estadios. Hay un criterio evolutivo, ya que él va a pensar o va a intentar formalizar o desarrollar teóricamente sus conocimientos a partir de una pregunta acerca de cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. ¿Sí? Su teoría parte de este interrogante. Él se va a preguntar por la génesis o el origen del conocimiento y también va a intentar dar cuenta de su desarrollo. Entonces decimos que la interpretación de la realidad y la resolución de problemas es diferente según el estadio de desarrollo del niño. La diferencia en este caso no se vincula o se relaciona con la acumulación o la cantidad de contenidos, sino que no tenemos que pensar estos contenidos o estos requisitos como algo que se va a ir sumando o acumulando, sino que él va a hacer referencia a que la diferencia cualitativa va a tener que ver con la estructura diferente que organiza y significa la realidad de una manera distinta. Esto que vimos en relación a los esquemas, ¿no? Como aquellas herramientas que iban a permitir, en la medida que se iban modificando, cambiar esta interpretación de las cosas, de la realidad. Cada estadio, va a decir Piaget, presenta esquemas o estructuras diferentes y el paso de un estadio a otro implica justamente la adquisición de nuevas estructuras o de nuevos esquemas de conocimiento. La estructura siempre la tenemos que pensar como una totalidad que está organizada y que es cualitativamente diferente a la suma de las partes. Ya la psicología de la Gestalt había establecido este principio fundamental. La interacción de los elementos de una estructura va a producir resultados que son diferentes a la suma de sus efectos considerados por separado, independientemente uno de otros. ¿Sí? Es la crítica que esta teoría va a hacer a este enfoque previo de la psicología experimental, que se acuerdan vimos que era un enfoque analítico, elementalista, asociacionista. Justamente una de las críticas fuertes que hace la psicología de la Gestalt es desde una perspectiva estructuralista a este enfoque analítico y elementalista. Podemos tomar para entender esta idea de estructura como una melodía, ¿sí? Que requiere de una combinación de sonidos que
si los emitimos por separado, van a producir algo absolutamente distinto a una melodía. El conocimiento es producto de la interacción social y de la cultura. Y cuando decimos esto, vamos a pensar fundamentalmente en los aportes de Lev Vygotsky. Si bien Piaget no desestima o afirma en algún sentido que el desarrollo de la inteligencia tiene lugar en un contexto social determinado y determinante, es poco los aportes que realiza en su investigación acerca del papel que cumple ese contexto social a la hora de pensar o conceptualizar ese desarrollo y ese aprendizaje. Es Lev Vygotsky quien le va a otorgar un lugar central a la condición social del sujeto y al origen social del conocimiento y de lo que él va a investigar, que son los procesos psicológicos superiores. La comunicación, el lenguaje, el razonamiento. Va a decir que estos procesos psicológicos se originan como procesos que suceden siempre con un otro, ¿sí? Tienen un origen social. Siempre se originan y suceden con un otro para luego empezar a suceder de manera interna al sujeto. Es en este sentido que Vygotsky plantea una ley que él va a llamar ley de doble formación genética. Esta ley le permite dar cuenta de la génesis y del proceso de internalización de prácticas sociales, ¿no? Que permiten o que dan origen a la constitución de estas funciones psicológicas superiores. Otro concepto fundamental que aporta este autor es el concepto de zona de desarrollo próximo, un concepto que le va a permitir a Lev Vygotsky dar cuenta de la relación entre aprendizaje y desarrollo. En este concepto, el autor va a considerar al desarrollo real o a un nivel de desarrollo real que va a decir que está determinado por la capacidad de un sujeto para resolver de manera autónoma un problema y un nivel de desarrollo potencial, es decir, un nivel de algo que está en vías de desarrollo, que está en un momento de gestación y que va a estar determinado por la posibilidad de resolución de un problema, pero en este caso de manera guiada, andamiada por un adulto, o la resolución de un problema que va a tener lugar o que va a ser posibilitado por la colaboración de un compañero más capaz. Esta concepción difiere entonces de la piagetiana, ¿no? Ya que subordina el aprendizaje al nivel de desarrollo cognitivo alcanzado. Para Piaget, el aprendizaje depende del nivel de desarrollo, está subordinado al nivel de desarrollo alcanzado. Otro aspecto en el que discrepan estos dos autores es respecto de la influencia del lenguaje en el pensamiento. También en el desarrollo cognitivo en general. Para Vygotsky, el lenguaje tiene un lugar central en el desarrollo, en la génesis y en el desarrollo del pensamiento y también en el desarrollo cognitivo general. Otro autor que va a mencionar también Carretero, y nosotros después vamos a ir tomando cada uno de estos autores e ir desarrollando sus ideas centrales y sus aportes teóricos. El otro autor, o el tercer autor, es David Ausubel. Este es otro de los autores que se encuadran dentro de este enfoque constructivista y su aporte central a dicho enfoque tiene que ver con concebir el aprendizaje como una actividad que necesariamente debe ser significativa. Él va a hablar del aprendizaje significativo. Y para que un aprendizaje tenga significatividad, para que sea significativo, es fundamental la relación entre lo que se intenta enseñar
el nuevo conocimiento y los saberes o conocimientos previos que ya poseen los estudiantes. Para David Ausubel, que rechaza el aprendizaje repetitivo y cuestiona fuertemente las ideas de la escuela tradicional, para él aprender es comprender. Estos puentes cognitivos que él dice que deben establecerse para lograr esta significatividad, estos puentes cognitivos entre lo nuevo y lo previo, cumplen un papel fundamental en el aprendizaje. Y él los va a denominar o los va a conceptualizar a partir de un concepto central que es el de los organizadores previos. Los organizadores previos son una especie como de herramientas que el profesor, en el caso de un aprendizaje formal, en el contexto escolar, que es donde este autor mayormente hace sus aportes, estos organizadores previos que el profesor presenta van a tener el objetivo de facilitar esta recepción significativa. Esta teoría coincide en este punto con la teoría psicogenética, sobre todo en lo que hace al papel central que ambas otorgan a los esquemas de conocimiento, pero se distancian entre sí en cuanto a la importancia que atribuyen a la actividad y autonomía en la asimilación de conocimientos, a la que la teoría psicogenética le otorga un papel mucho más central y que para Ausubel no reviste una mayor importancia. Sí, la necesidad de la relación o puente entre los saberes previos y lo nuevo, así como el lugar central que tienen estos esquemas de conocimiento a la hora de poner en marcha un aprendizaje. Las ideas centrales de este enfoque, que es el enfoque constructivista, no deberían convertirse en una especie de dogma, sino más bien deben poder interpretarse como si se trataran de herramientas que nos permitan de alguna manera revisar nuestras prácticas y las ideas que guían nuestras prácticas docentes. La educación, entonces, debemos pensarla como un fenómeno complejo y también multideterminado, en donde se van a poner en juego tanto variables individuales como sociales que siempre van a tener lugar en un contexto determinado. Bueno, hasta aquí una síntesis de algunas de las ideas que nos presenta este texto y que de alguna manera introducen tres teorías centrales en el campo de la psicología y de la educación que iremos a lo largo de este año retomando y ampliando. Bueno, por hoy los dejo, les mando un abrazo, gracias por escuchar.